Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo, como todos los martes, por Psicólogos Bitácora, este programa que hacemos con todo el afecto que significa hablar del psicoanálisis, hablar de las cosas que realmente nos importan desde esta mirada psicoanalítica. Bueno, hoy un tema muy interesante que vamos a conversar en subjetividades. Para eso vamos a darle primero el paso a nuestra compañera Irene y vamos a ver por aquí, eh, hoy un poquito, a ver, vamos a darle el paso a Irene, a ver, Irene, vamos a ver, por aquí, ya está lista. Y bueno, un saludo ya a los que se van conectando, ¿cómo no? Hola, ¿qué Hola, tal? Irene, ya estaba preocupado. No, te envié la invitación, pero no te aparecía, no sé qué pasaba, pero yo te envié Sí, la invitación, apenas me uní, muy sí, pero bien. no aparecía. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Bueno, ya están conectados un grupo Sí, de... tu exalumno, que ahora está en Madrid, también está Dolores, está Julia, bueno, los que nos acompañan cada semana y les agradecemos su constancia y bueno, y por supuesto que hacen sus intervenciones y reflexionan junto a nosotros. Así que saludos nuevamente y bueno, por acá un espacio más, un momento más para reflexionar. Además que hoy un tema realmente que va a implicar un esfuerzo de reflexión, porque es un tema que, de esos temas que tocan un poco la fibra humana. Estamos hablando de hablar un poco del duelo y ese empuje que tiene la época, esta época en que vivimos de ser todos felices, todos positivos, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive el duelo en la época que se nos empuja a todos a que tenemos que ser felices y positivos? ¿Cómo se come eso, Irene? Bueno, en primer lugar, antes de que, digamos, podamos como ir dando definiciones para que, bueno, quienes nos están acompañando y a lo mejor no están familiarizados con el psicoanálisis o la psicología, vamos a ir como dando algunas pinceladas de lo que es el duelo y vamos a tocar también un poco lo que es la melancolía. Pero para hablar del duelo y definir lo que es el duelo, primero tenemos que hablar de lo que podríamos pensar en este tiempo sobre el concepto de felicidad. O sea, primero antes de hablar de duelo, pensemos qué es la felicidad. En primer lugar, yo les haría la pregunta para que la piensen si la felicidad es igual para todos. Lo que para ti es felicidad, para mí lo será. Tenemos el mismo modo de estar felices. La otra pregunta que podríamos hacer y pensar es, ¿según qué o quién se vive la felicidad? ¿La felicidad es una meta que vamos a alcanzar o la felicidad son momentitos que vivimos a lo largo del tiempo? ¿Hay un camino para la felicidad? ¿Hay alguna receta para la felicidad? ¿Hay pasos para la felicidad? Y luego, por supuesto, desde el punto de vista psicoanalítico, porque tenemos desde la ética, desde nuestra ética, también tenemos el deber de reflexionar y de pensar si realmente esta idea con la que se comercializa lo que es la felicidad en este tiempo, donde se piensa que la felicidad es igual para todos, hay alguna manera, como quizás algunos venden, ofrecen, escriben sobre un camino hacia la felicidad. En este caso, nosotros tenemos que decirle la mala noticia de que no hay una receta para la felicidad y desde la visión psicoanalítica, y ya lo decía Freud en sus primeros escritos hace ya más de 100 años, que hablaba sobre que al final la idea de la felicidad y el empuje que la sociedad, cuando comenzó la industrialización, que se da hacia la felicidad, tiene que ver justamente con este proceso de la cultura que nos ha vendido una idea de lo que es la felicidad. Entonces, cuando nos preguntamos, primero, ¿qué es la felicidad?
No hay un concepto para decir qué es la felicidad, es una idea reflexiva y es una idea subjetiva. Para hablar de la felicidad, no podemos decir si la felicidad para alguien es buena o no es buena. Es decir, lo que uno podría pensar que es hacer el bien o vivir bien, para otro no, y no necesariamente lo que esa persona entiende como felicidad necesariamente es lo que le hace bien. ¿Ok? O sea, eso hay que partir por ese concepto. Es decir, quitarnos el pensamiento de que la felicidad, hay un concepto de felicidad, bueno, ahora mismo como que se ha vendido la idea de que la felicidad está en el mercado y entonces nos ofrecen un montón de productos y un montón de ofertas para hablar de lo que vendría siendo la felicidad. Entonces cuando nosotros decimos cómo podríamos hablar del duelo en una época donde a todos se nos empuja, que tenemos que estar felices y como hace poco escuché de una reflexión extraordinaria de Claudio Godoy junto con Luis Darío Salomone, que hablaban sobre el ser humano de hoy que está tan autoexplotado, donde ya no, la explotación no viene de fuera, sino viene del mismo sujeto que, entre comillas, podríamos decir el emprendedor, el que tiene que estar siempre feliz, el que siempre tiene que estar alegre, el que tiene que poner cara, el que tiene que pasar el duelo rápido, el que se tiene que levantar todas las mañanas, el sujeto de la energía, el sujeto del fitness, el sujeto de la carrera. Ese sujeto en este tiempo no se le permite sentir, padecer o estar triste, y si lo está, eso ya es un problema, porque además el duelo se ha psicologizado mucho y nosotros como psicólogos, que hemos trabajado en este campo por mucho tiempo, pero que la visión del psicoanálisis es completamente diferente, podemos decir que tampoco el duelo, ni hay que vivirlo, ni hay que tramitarlo, ni hay que pasarlo, sino que vamos a ir ahora abordando realmente qué es lo que es el duelo y cómo poder atravesar este afecto en un tiempo donde se nos empuja a que tenemos que ser siempre felices y estar como unas lombrices, que es como dice el refrán, ¿no? Por acá creo que hay un comentario, Hermino, que yo no lo puedo leer ahora. Un comentario. ¿Dónde? A Sí, ver. aquí está, lo veo. Es Dolores, dice, Epicuro también hablaba del cálculo de las acciones que comportaban placer y dolor. Ajá, muy bien, gracias, Dolores. Y más abajo, la felicidad solo puede entenderse, esto es de la visión aristotélica, desde una vida plena llegada a la vejez. Paradigma muy alejado de la actualidad, donde la felicidad se entiende como instantes ligados al placer. Muy bien. Bueno, fíjate, Irene, te estaba escuchando cuando estábamos elaborando la pregunta sobre el tema de hoy. Estaba pensando que cómo llegamos a esto, ¿no? Evidentemente la clínica siempre nos influye para pensar los temas que vamos a ir proponiendo poco a poco, ¿no? Y cuando digo la clínica tiene que ver con la experiencia del diván, de las personas que acuden con su sufrimiento a las sesiones analíticas. Y estaba pensando en diferentes pacientes que a lo largo del tiempo he atendido y recordaba precisamente un paciente que había perdido a un ser querido y su pregunta era que él no se permitía, no se permitía llorar. Dice, no, pero que no, ya la muerte pasó, ya no puedo llorar, no puedo llorar porque mi oficio no me lo permite, porque tengo que dar una imagen, yo soy un hombre exitoso, yo no puedo darme este permiso de llorar. Además, yo no lloro, decía, yo no lloro, la vida no es esto. Entonces, es decir, iba disfrazando de sentido el momento por el que estaba atravesando de esta pérdida. Y claro, este caso me hizo
llama mucho la atención porque a veces cuando uno hace un paseo, especialmente por algunas redes sociales como Instagram, hay personas que viven la experiencia de la muerte o de la pérdida de un ser amado o de una ruptura. Y rápido lo que se observa en las imágenes que se colocan son imágenes donde está en el disfrute de la vida. Es decir, cualquier imagen que te implique el hecho de que está de manera exitosa, no fracasada, atravesando por el momento. Es decir, como que si te lo permitieras, si te permitieras llorar, si permitieras entrar en un proceso de duelo, fuera un elemento que te coloca en el stand de los fracasados. Y no, porque eso atrae más negatividad en la vida, ¿no? Es decir, una cosa que como que si fuera mágica, ¿no? Hay un circuito que hace que si tú no pasas la página lo más rápido posible y te muestras exitoso, bueno, entonces quiere decir que eres un loser, un perdedor. Es decir, estos no son casos absolutos. Estoy sacando cosas que se van sucediendo y que van girando en torno a estos elementos que tú ya planteaste, que tienen que ver con qué se entiende por felicidad, qué se entiende por éxito, qué se entiende por ser positivo en la vida. Y es una dimensión que está muy presente en el día de hoy y que está provocando un sentimiento de culpa en muchas personas que empiezan a sentirse mal. Y un elemento también muy importante, y tiene que ver con la ciencia, con la medicina. Es una cosa, pero sorprendente, que cuando tú hablas con personas que están atravesando la experiencia de la pérdida, sea cual fuera, lo primero que tienen es que no, yo no, no puedo sentirme mal, porque eso es un sentimiento depresivo. Hace poco atendí a un paciente que perdió a su papá y a su mamá por coronavirus. Y lo primero que le dijo la enfermera, ¿qué tienes? Bueno, es que he perdido a mi padre y a mi madre. Sí, pero tú tienes una depresión. Tú deberías tomar ciertos medicamentos, ¿no? Entonces, caramba, pero se acaba de perder al padre y la madre, no va a estar triste. ¿Cómo que si va a estar en un estado de depresión? Si evidentemente ha perdido al padre y a la madre. Es decir, hay un elemento que está ya en lo coloquial de que cualquier signo de tristeza es negativo y debe No, atacarse rápido. y no solamente que el signo de tristeza, porque como tal y nos los enseñaban en la universidad, los manuales de psiquiatría para evaluar, para poder medir, porque son conductas medibles, que una persona pueda estar pasando por una depresión, están los ítems, o sea, decir que si la tristeza dura tanto, que si... es decir, como una serie de síntomas que se describen y que tienen que tener una duración. Entonces, la psiquiatría clásica plantea, la psiquiatría, e incluso ahora con el tema del DSM-4, plantea de que si están ciertas características o ciertos ítems que son los que describen el comportamiento, las reacciones ante el duelo, entonces tiene que pasar por todos esos, más uno, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tiene que pasar por todas esas características, pero además tiene que cumplir con un tiempo, como si se tratara de que en un duelo, primero que todo tendríamos que hablar, bueno, y definir lo que es un duelo, pero que en un duelo no es lo mismo cuando tú pierdes, por ejemplo, una pareja, a que una persona pierda a un hijo. No podemos compararlo, evidentemente, caso por caso, porque habrá gente que quiera más a la pareja que al hijo,
o viceversa, es decir, que cada uno es diferente, pero lo que queremos decir con esto es que cuando se atraviesa un proceso de duelo no pueden haber unas características, unos ítems que puedan ser aplicados igual para todos, y luego como se ha psicologizado de que el duelo se vive en etapas, como si estuviese haciendo una receta para una torta. Bueno, primero le echas la harina, luego le pones el azúcar, luego tal, es decir, como si el ser humano se pudiera reducir a comportamientos estudiables. No, es el caso por caso. Por eso es que el psicoanálisis, y por eso Freud, que además era un neurólogo, que quién más medir el comportamiento del cerebro que un neurólogo como Freud, pero él dio un paso más adelante y fue, pues precisamente, descubrir el inconsciente, que fue esa gran invención de Freud, y luego darse cuenta de que había una subjetividad en cada una de las personas que atendía. Entonces, en primer lugar hay que decir que el duelo, ¿no? La definición del duelo, justamente es un afecto que es una reacción ante una pérdida. Freud hablaba de que es una pérdida al ser amado, ¿no? En este caso, eso sería el duelo como tal. Es una reacción ante la pérdida del ser amado o en la abstracción del concepto de una pérdida a algo amado. En este caso, él decía la libertad, la pérdida de la patria o, bueno, infinidad de cosas. Nosotros, por ejemplo, como venezolanos que hemos tenido que emigrar, cientos de venezolanos en el mundo o de otras nacionalidades que han tenido que emigrar por las razones que sean, pues allí también hay un duelo. Entonces, que vamos a ir definiendo cuál sería la diferencia primero entre un duelo y una melancolía. Una persona que está, como dice Herminio, perdió a su papá, podrá estar feliz pronto, perder al papá ya a la semana tiene que estar sonriendo fuerte y salir a trabajar con todo el entusiasmo porque la vida continúa. ¿Será así? En el duelo entonces que debería quizás de plantearse, ¿no? Y decimos debería porque justamente la ciencia plantea otra cosa. Entonces hay conductas esperables y hay que hacer cosas para que el ser humano se mantenga siempre productivo, siempre alegre, siempre esforzándose porque el mundo no se detiene. Entonces, primero que todo, el duelo. Entonces, ¿qué es el duelo? Es una reacción ante la pérdida. Y luego, ¿qué pasa con el duelo y qué pasa con la melancolía? Que lo vamos a ir descifrando. Que te escucho y que no hay que sacarnos de contexto en el sentido de que si hay algo muy importante que resaltar es que precisamente estamos viviendo una época que nos hizo enfrentar una vez más de forma cruenta con la muerte. El COVID-19 ha sido una cosa que nos ha quitado ese velo que nos ha puesto la época con respecto a lo que es la muerte, enfrentar la muerte. Es decir, si algo nosotros, en esta humanidad de finales del siglo XX y todo este comienzo del siglo XXI, todo este tiempo que lleva, es que la época nos ha llevado a darle una espalda a la muerte. Pareciera que la muerte fuera una cosa de los otros, que de repente se ve, y la televisión, la cinematografía en general ha ayudado, ha colaborado mucho en esta visión. El hecho de que la muerte sea un elemento del cual se puede vencer, ¿sí? Y que no siempre nos toca a nosotros. Sobre los niños y los jóvenes en los videojuegos, que la muerte siempre de una u otra forma está vista como una manera que si te matan tú puedes vivir de nuevo, ¿no? Tienes otra vida que recargas. Eso pareciera que la muerte fuera algo muy, muy lejos de nosotros, que no nos va a tocar. Y si le toca al otro, ¿no? Entonces, el coronavirus ha sido un elemento que nos ha puesto de frente con este elemento que es consustancial a la vida. O sea, todo el que vive, muere. Y de una manera bien dura, cruenta, porque como te digo, el caso de este hombre que perdió papá y mamá, el hecho de que haya gente fuera de sus países, lejos de la casa de sus seres queridos, y han tenido que hacer el duelo de la muerte de sus seres queridos lejos de ellos. Porque hay gente que ha muerto
a puertas cerradas, solos, sin poder visitarles, sin poder hacer nada. Es decir, realmente el encuentro con la muerte en esta época ha sido una cosa que está dejando muchas huellas en muchos seres humanos. Entonces, ese encuentro de esta manera con la muerte está siendo un choque con la idea que se estaba gestando de lo que es la felicidad, de lo que es la positividad, de lo que debe o no permitirse al ser humano. Y ha generado una serie de sentimientos de culpa, de no saber qué hacer, porque es que al final el duelo está en una elaboración, un trabajo inconsciente. El aparato psíquico, de alguna otra forma, va a llevarte a hacer ese trabajo de duelo. No vas a poder disfrazar el dolor, el llanto, el sufrimiento, eso está ahí. Y si lo disfrazas va a salir por otro lado. Entonces, las personas que a mí me ha tocado atender han tenido una lucha entre la confusión que significa la idea que se implantó de que tenemos que luchar para ser felices y que toda idea de felicidad es contrario a la tristeza y que la felicidad tiene que ser plena y duradera en el tiempo, hace que muchas personas esto le cause, por eso lo del duelo y la angustia de alguna otra forma van muy unidas en ese sentido. Entonces, creo que trabajar de una manera más real, más auténtica, reconocer que la pérdida está, sea a través de la muerte, sea como tú dijiste, el que tienes que dejar tu país, tienes que dejar un trabajo, una ruptura sentimental, el que tu relación amorosa, que quizás fue lo más importante para tu vida, se haya acabado, se haya terminado. Y eso tendrás que trabajarlo. ¿Y cómo estás implicado en todo este proceso? Y eso no quiere decir que seas un perdedor. O buscar mecanismos que disfracen el dolor. Hablando de la pérdida amorosa, ¿no? Hay personas que lo inmediato que se hace para tratar, el dicho popular, ¿no? Un clavo saca a otro clavo, ¿no? Es buscar la manera de que rápido me repuse, soy feliz, me voy a rehacer, me estoy reinventando. Sí, pasa con los trabajos, es decir, no te permitas la elaboración de un duelo, pero sin pensar que inconscientemente eso va a ir por otro camino y no lo vas a poder en ningún momento detener. Entonces, y ahí es cuando uno tiene que, entonces, a manera de contención, recibir a muchos pacientes. Sí, y es como tú decías ahora, con el tema que estamos viviendo desde el año pasado, con el coronavirus, que evidentemente la idea de muerte de nuestro tiempo es muy diferente a lo que era antes la idea de muerte. Y el ritual, la ritualización de justamente la experiencia de la muerte es muy diferente y con la pandemia nos dimos cuenta de que era aún más diferente porque no podías ni siquiera acompañar, humanizar ese momento, sino que era totalmente aislado, totalmente frío y habían procesos que no se cerraban. Entonces, en primer lugar, si pensamos que desde pequeños nos enseñan en este tiempo que la muerte, además de que es algo, porque para los niños siempre se habla de algo muy lejano, porque están empezando la vida y no le vas a hablar al niño desde el primer día, cuando empieza a hablar de que, bueno, ya sabes que te vas a morir, sino que lo vas a alentar a la vida. Pero en la idea de muerte también hay mucho tabú todavía con el tema de hablar de la muerte y por ejemplo, lo que es de explicarle a los niños que si se muere un familiar, entonces no se le quiere hablar realmente de lo que es la muerte, la desaparición física, ya no va a estar más, sino que se inventan historias, entonces que si el abuelito se fue, un largo viaje, o se comienza a enseñar y a ver
o a mirar de que no puedes estar triste, no te puedes dar el permiso de estar triste para vivir la experiencia, seas pequeño, seas mayor, de que esa persona ya no va a estar. Entonces, es decir, es como, en primer lugar, un engaño al otro, un autoengaño a uno mismo, porque mientras menos se habla o de lo que no se quiere hablar, que es justamente de la muerte, nos hacemos la vista gorda y en este tiempo, justamente con la pandemia, no es por casualidad que cuando estábamos pasando por esta locura de la pandemia, cada vez que se levantaba una restricción en algún país, la gente salía como loca. Es decir, como una ola de locura, no tomando en cuenta de que había algo que estaba ahí, a lo que no quieres mirar, a lo que no quieres enfrentar, justamente que es la idea de la muerte, porque el ser humano no acepta, esa es una de las mayores castraciones, el hablar de la muerte, y pensar de que, bueno, somos finitos, somos mortales y vamos a morir. Entonces, la idea de entender que en el duelo, cuando vives un duelo, en un proceso que es transitorio, el duelo es transitorio. Luego vienen síntomas muy parecidos, y por eso Freud hablaba de lo paralelo entre el duelo y la melancolía, que es precisamente que la melancolía se diferencia del duelo justamente porque mientras que en el duelo es verdad que está la tristeza, una falta de interés por hacer actividades de la vida diaria, no querer comer, quizás no te quieres duchar, o sea, es decir, pasa por una serie de procesos que son naturales, porque es una idea de la pérdida que la vas viviendo, pero luego viene la melancolía, que es un afecto, que es, en este caso, que es patológico, y que ahí el sujeto no acepta esta pérdida y por supuesto que hay un elemento patológico, en este caso, que es lo que hablaba Freud, lo primero era el autorreproche, una culpa, una experiencia de sentirse totalmente avasallado. Hay algo que es diferente, que hay que explicarlo, que cuando en un duelo, la libido, que es una energía vital que nos mueve, cuando se pierde esa persona, ese lugar, ese trabajo, eso que tú pierdes, tú tenías algo de tu libido, de esa energía que te mueve, lo tenías ahí depositado en eso, ¿no? Poniéndolo un poco como lo que hablaba Freud de la economía libidinal. Entonces, esa energía, que es como el combustible que nos mueve de la vida, está puesta en ese objeto, sea la pareja, sea el hijo, sea el padre, la madre, el trabajo, el país, la libertad, un ideal. Pero en el tránsito de eso, bueno, sí, pasa un tiempo mientras vas elaborando, como dice el niño, ese duelo, cuando vas pasando ese proceso, que la libido vuelve otra vez a tu yo, vuelve a ti mismo, y la persona, bueno, sigue funcionando. ¿Qué sucede? Que en la melancolía, esa libido se queda en el objeto, esa libido va hacia afuera, ese combustible se quedó del otro lado y la persona queda sin libido. Y si una persona está sin su energía vital, entra en un estado patológico de depresión, que es bueno, un estado de melancolía, de no querer seguir adelante, de estar totalmente desanimado, pero luego también tiene otra cara, ¿no? Que también se puede experimentar en el inicio del duelo, que podríamos hablar de la manía, que es lo que decía Herminio, la persona que cuando pierde algo que fue importante, ya dijimos, puede ser una persona, una situación de vida, un trabajo, lo que sea, a donde él haya depositado huella, esa energía, esa persona entonces tiene otra cara. Si no es la depresión, que es cuando la libido se va hacia ese objeto, viene entonces a enfrentarse con justamente esa melancolía o la manía, y es el estado de euforia. O sea, esa persona está totalmente eufórica, entonces sale, se va, hace, deshace, busca un reemplazo, es decir, es la idea insoportable de la pérdida, ¿no? Y Freud justamente hablaba que después fue cambiando en el tiempo el trabajo del duelo, pero Lacan, que es otro psicoanalista, hablaba de que en el trabajo que hace el ser humano de ese duelo, se habla de enfrentarse a esa falta, a eso que falta, es decir, cómo enfrentar lo que se ha perdido, esa pérdida, porque tú vas a llorar o tú vas a extrañar eso que has perdido, eso que ya no tienes.
Y ahí está en juego, por supuesto, el trabajo del deseo. Para nosotros, desde el psicoanálisis, la felicidad, más que un concepto, podríamos hablar del deseo. No es una idea de una felicidad, algo que tú vas a encontrar, sino más bien podríamos hablar de que eso que te mueve, que te hace despertarte todos los días con un entusiasmo, con querer hacer algo, tener un proyecto, tener algo que tú estás elaborando, no es la felicidad, no es el camino a la felicidad, es justamente el deseo que es lo que nos mueve, que es ese motor, esa chispa que nos mueve hacia adelante. Un poco para dar estas pinceladas. No, tú dijiste algo muy importante al inicio, Irene, y tiene que ver con que el duelo, por eso es que no hablar de etapas y tal. Sí, evidentemente hay algunos elementos que pudieran decir, pero que no son fijos porque no tiene que ver con la universalidad, porque cada sujeto tiene una manera de responder distinto ante la pérdida. Y eso es muy importante aclararlo. Tú dijiste algo muy importante que tiene que ver con la ritualidad. La elaboración del duelo tiene que ver con la simbolización del duelo. Y por eso es importante y que mucha gente no ha podido hacerlo en esta época del coronavirus, es hacer el duelo a partir de todo el rito que significa el rito funerario. Como hacer todo el ritual de despedida de la persona que has perdido. Entonces, eso es un elemento muy interesante, porque si algo tiene el duelo, es que eso que remite a dejarte sin palabras, porque toca el real que significa la pérdida, se trabaja precisamente con esa serie de ritos para ir elaborando ese duelo, para ir trabajando el duelo, porque es un trabajo que hay que hacer. Donde la pregunta es precisamente qué era el lugar que yo tenía en esa persona que he perdido. Claro, porque eso es lo que se pierde, el lugar, exactamente. Y entonces, de alguna otra forma, trabajar ese duelo, hacer ese trabajo de duelo implica toda una ritualización que empieza con que tú puedas despedirte de tu ser querido. Cuando eso no pasa, hay un trabajo muy serio que implica hacer una invención del duelo, hacer una invención de esta ritualidad. Y muchas personas no han podido hacerlo, no han podido. Me he encontrado con gente que vía videollamada, que atendemos, que no pude despedirme, no pude ir a la funeraria. He estado lejos, no me lo permiten. Y estas personas han tenido que elaborar un duelo a partir de no poder hacer una ritualidad de despedida. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y luego tú señalas que, bueno, no es lo mismo cuando una persona dice, bueno, es que yo sufro mucho todavía porque por la pérdida de X, un ser querido. Sí, me ha pasado a entender. Es que he sufrido mucho por la pérdida de mi madre. Ajá, muy bien. ¿Cuándo usted perdió a su madre? Hace 15 años atrás. Ya ahí es diferente. Estamos hablando de lo que tú estás diciendo. Una cosa es el duelo y otra cosa es la melancolía. Porque precisamente hay algo que no has podido elaborar y que esa sombra de lo perdido, como dice, la sombra del objeto perdido, cae sobre el yo, dice Freud, y de alguna otra forma no has podido elaborar ese duelo y se ha convertido en lo que llaman la parte, digamos, del duelo patológico, que en este caso recurre a lo que es lo melancólico, a que siempre estás llorando la pérdida, pero que esa pérdida también tiene lo que tú dices, los autores, pero es la característica propia de la melancolía. Entonces, es importante que, sí, cómo no, y todo esto que estamos hablando, empezar a diferenciar un poco y reconociendo la importancia del trabajo de duelo y la importancia del ritual de duelo
y que si hay algo que esta época nos empuja a la anestesia. Estamos viviendo una época de anestesia. Y por eso que a veces uno cuando se pregunta, ¿qué éxito tienen los lives de humoristas, de presentadores que no dicen nada? Dice, de nada dicen mucho y de lo mucho no dicen nada, ¿no? Es decir, una cosa impresionante. Tienen un éxito porque tienen ese efecto anestésico, ¿no? Entonces, hay una época que vive ese empuje a la anestésica, no enfrentar elementos importantes que están en la vida, como por ejemplo la pérdida, la muerte, en este sentido, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, vivir con coraje y valentía las pérdidas, y no por eso sentirse culpable o sentir que estás enfermo, porque sentir tristeza, dolor, sufrimiento, no sentirte culpable por eso. Es importante hacerlo. Eso es darle a la época digamos, darle la espalda a la época, ir en contracorriente en este sentido y permitirse ser, digamos, humano, permitirse que el dolor esté también en la vida, Que se viva, claro. la tristeza esté en la vida. Eso es parte, no lo puedes evitar, aunque te busques todos los disfraces que hay. Aquí hay un mensaje de Julia que dice, o sea, el duelo se usa como una excusa para no seguir avanzando. Dice, o puede que hay gente que sienta refugio en su propio dolor. No podríamos decir que se va a utilizar o no como una excusa para no seguir avanzando, porque evidentemente esto va a depender caso por caso, como decimos siempre, pero también va a depender de esa característica, ese elemento, esa forma psíquica donde el sujeto se enfrenta a la pérdida. Esto va más allá, es decir, no se trata, no podríamos hablar de que es una excusa, ¿no? Podría haber una inhibición de una persona que en un momento de duelo está viviendo y uno lo ve con pacientes desde el primer momento que te hablan de una pérdida. No es lo mismo, como decía el niño, que alguien te dice, estoy triste porque mi papá se murió hace un mes, estoy triste porque mi papá se murió hace 10 años. ¿No? Es decir, en ese caso, podríamos decir que hubo algo allí, un elemento que se vivió en ese tránsito de esa experiencia de duelo que no cerró, no curó, no pasó por un proceso que tenía que pasar, que no es de tiempo, no es cronológico, no es por pasos, no, eso olvídense de eso, por lo menos no es la propuesta del psicoanálisis. Es una propuesta diferente, de que son pasos, que son meses, que haces un coach, que lees una revista, te dicen cosas, consultas con un astrólogo. No, esto es una cuestión del caso por caso. Pero si es un refugio o no, no podemos saberlo. Evidentemente tendría que ser el paciente que nos lo diga, pero sí que es verdad que si hay algo que esa persona se refugia en un proceso de tristeza y de duelo, precisamente es porque debe haber detrás una depresión. Si esa persona ha pasado mucho tiempo atrapada en el dolor, como una, no vamos a decir que es una excusa, pero podríamos decir que es como un escudo, tal vez, para enfrentar las situaciones de la vida. Es como no saber qué hacer, no saber hacer. Justamente cuando alguien está en un proceso y de... no hay que olvidar, Irene, que estos son procesos inconscientes. Que son No se procesos... trata que yo decido mantenerme en el sufrimiento de la ausencia del otro, de la pérdida del otro. ¿No? Es decir, hay algo que me impide y no sé qué. Es decir, si usted me dice a mí, es que yo tengo que arreglar un coche, un carro, un automóvil. Sí, bueno, yo lo mando al mecánico. Sí, pero es que en el coche yo
quiero manejarlo, pero es que me inhibo, me paralizo, no puedo hacerlo. Entonces, cuidado, ahí sí hay algo que yo debo atender, Habla. porque tiene que ver con no la voluntad, tiene que ver con algo que se te hace imposible a ti resolver Algo que no anda. y algo que entonces tenemos que poner en palabras para poder trabajarlo. Y eso es el inconsciente. Entonces, cuando en el duelo la persona queda atrapada y no puede salir de ese sufrimiento, ya no pasa, ya, entonces quiere decir que ya no es duelo, sino que estamos en otra cosa. En la Entonces, melancolía, ¿sí? En la en la melancolía. melancolía, entonces ahí hay que trabajarlo de una manera no inconsciente. Pero hay personas que no quiere decir que porque el duelo se mantenga en el tiempo, sean melancólicos. Claro. Habría que ver qué ha pasado ahí realmente. Porque toda pérdida remite a la pérdida estructural del ser humano, a la falta estructural del ser humano. Hay que ver qué ha elaborado en esa primera falta. Y hay que empezar a trabajar, hay que empezar a hablar. ¿Qué pasó ahí? ¿Y qué te remite esto? Entonces, no es una cuestión de voluntad. Yo hoy no sufro. Yo hoy ya puedo asumir la vida sin el dolor que significó perder tal y tal cosa. Ojalá fuera así tan fácil, pero no. Cuando realmente el objeto perdido estaba revestido de ese líbido tuyo, si la pérdida de ese objeto trastoca tu yo y de alguna otra forma es difícil trabajar. Por eso el duelo es una respuesta del inconsciente, de la estructura psíquica, para tratar de que vuelva ese libido y puedas entonces trabajar para que la libido vuelva a colocarse en otro objeto. Si no, sería totalmente una cosa que nos mantendría en un dolor insoportable para toda la vida. Y es lo que sufre mucha gente con la melancolía. Y Entonces, por no se eso, trata de refugio, no se trata de una acción voluntaria. Si se tratara de un refugio, si hay algo que está ahí, es porque precisamente lo que se está jugando es otra cosa. No como acto de voluntad, sino que te trae de beneficio estar en el dolor. Y por eso el caso por caso, porque evidentemente no todo el mundo resuelve de la misma manera el duelo. Entonces, digamos, aquí hay que tener ciertos elementos con mucho para, cuidado, porque cada sujeto tiene una manera de arreglárselas con el sufrimiento, con el dolor, con la Ujú. pérdida. Aquí, bueno, hay dos mensajes de Julia. No sé, Hermino, si tú, porque se me escapan. Son los dos últimos mensajes. ¿Los puedes leer? A ver, ya te voy a decir si lo puedo Julia, leer. y después viene otro, Filosofía Tus, Sí, ah, y ojalá fuera fácil. Julia se me escapó, ¿ah? Julia Ajá. que dice, sí, ojalá fuera fácil, pero es lo que estábamos hablando, que Sí, al contrario. eso sería lo, podríamos decir lo ideal, ¿no? Que fuese Sí. fácil, pero no es Lo así. que me surge, dice Filosofía TUS, Tu lo alumno. que, sí, sí, un saludo. Lo que me surge a partir de esto es que el deseo, o no ceder ante el deseo, no conllevaría inevitablemente a lo que podríamos considerar como felicidad. Es decir, que muchas veces en el dolor lo que da sentido a la vida, como la punta de lanza de Nietzsche, Ujú, tema polémico cuando hoy en el día el sufrimiento se interpreta como fracaso. ujú. Precisamente eso es lo que nos interrogaba para hacer este live, que esta época, como yo siempre le digo, de anestesia, ¿no? No querer, eh, digamos, enfrentar la muerte, ¿no? Sino que de alguna otra manera se nos procura, se nos exige como un imperativo ser felices.
Y todo lo que implica ser feliz es precisamente el que no mostremos, porque si mostramos eso estamos en la nominación de lo no normal, fuera de la norma. Sí, lo anormal. Entonces una persona que está triste está fuera de la norma, no hay normalidad ahí. Entonces eso procura en mucha gente angustia, porque yo me siento así, pero es que no he superado la pérdida de tal o cual cosa o de tal persona. Entonces, evidentemente, en el trabajo de duelo, si una de las cosas que nos enseña Lacan, el doctor Jacques Lacan, en el psicoanálisis, es que en el trabajo de duelo, a lo que apuntamos es precisamente es a la elaboración de nuestro deseo, que el deseo surja y que no quede precisamente, digamos, fuera de lo que vendría a ser la angustia, la tristeza por la muerte, por la pérdida del objeto. Entonces, el deseo, sí, el deseo sería una manera de llevarnos a un terreno mejor, sí. No sé si de felicidad, puede ser, ¿por qué no? En la medida que condescendemos al deseo, evidentemente, como seres humanos, estamos motivados, trabajamos, hacemos, digamos, estamos en mejor situación para enfrentar las situaciones de la vida, pero no se trata en el sentido de la felicidad como lo propone la época, dando la espalda al sufrimiento, en el sentimiento del fracaso, ¿no? Es decir, la felicidad versus sentimiento de fracaso. Es decir, todo aquel que experimenta un estado de tristeza, de pérdida, de dolor, de duelo y tal, es un fracasado. Entonces, ahí es la idea de que, de alguna otra forma, lo que trabajamos con el duelo es, cómo no, hacer que el deseo otra vez empiece a trabajar en nuestra vida y nos ponga en movimiento. Cuando estabas diciendo ahora que estamos en una época donde estamos anestesiados para hablar, o la idea de que tiene que ver con esto de la experiencia del duelo, de la pérdida, de la muerte, podríamos decir que sí, pero también hay algo paradójico que es justamente la aceleración, es decir, perder un día de trabajo porque estás triste es ser no productivo, según lo que nos enseña, bueno, el sistema, la sociedad, el capitalismo, el tener, el buscar, el hacer, el éxito. Entonces, si tú estás triste y tú no vas a trabajar, tú no vas a producir. Por eso, sobre todo en Estados Unidos, cuando la sociedad comenzaba a producir de manera gigante, ¿no? Empezaba a producir, todos tenían que ser, porque además eso es una manera de esclavitud moderna, cuando alguien faltaba a su trabajo porque no se sentía bien, porque había algo que no andaba, porque había algo que no se podía vivir de una manera diferente, entonces esa persona estaba mal. Y de ahí viene el recurso, y por eso ahora se van a encontrar con aplicaciones, es loquísimo, pero es verdad que hay aplicaciones que te empiezan a estudiar cómo está tu estado de ánimo, cómo estás tú hoy, cuántos pasos, eso, a mí por lo menos me parece una locura lo del tema de la gente que se cuenta los pasos que camina en un día, que se compran un reloj y se ponen y cuentan qué pasos tú das para caminar, cuántos ejercicios haces, si haces los 5K, o sea, esto que pareciera que fuese un chiste, pero que al final lo hacen, es una muestra de cómo, de una manera tipo avalancha, la sociedad nos lleva como, sí, como un borreguito, para que todos hagamos lo mismo. Es decir, incluso el mismo Instagram te dice, porque lo vimos, hay un documental que ahora no recuerdo bien, que tiene que ver con las redes sociales y el Instagram y tal, está en Netflix, se lo recomiendo, que habla justamente del tema de los algoritmos y todo, de cómo prácticamente, como dijo Amanda Goya, que es una psicoanalista argentina en España, ella dijo, el coito de esta época es primero me ven y luego existo. Es decir, estoy expuesta en las redes sociales
si no me ven y no me dan like, no existo. Eso es el coito. O sea, ahora el orgasmo de la época es que me den like, que lo que yo haga gusta, y como decía Claudio Godoy en este live que colgué hace poco con Luis Darío Salomone, que hablaba de, mido mi existencia a través del like. Si no me dan like, yo no existo. Como si se tratara de que todo lo que tú vas a hacer tiene que gustar. Y de eso son especialistas los influencers. Y de eso son especialistas las revistas. Y de eso es especialista el noticiero. Es decir, mientras más haya movimiento de algo que se genera como una bola de nieve, pues hay más audiencia y eso es más dinero. Entonces, ¿cómo alguien se puede permitir en este tiempo donde tienes que salir a trabajar estar triste? Como un niño, por ejemplo, no puede tener un día donde no quiere hacer los deberes, donde se siente cansado, donde está aburrido, tiene problemas en su casa, sus padres se pelean o simplemente ese día no le dio la gana de hacer una actividad de matemática, entonces ya ese niño falla. O sea, es la cultura que nos enseña de que primero el niño feliz, desde pequeño, el niño tiene que estar feliz y crece y tiene que seguir siendo feliz. Llega adolescente y él tiene que ser feliz y tiene que conseguir. Entonces vivimos en un tiempo donde el estatus, el ser y el parecer dan el lugar a la existencia y al final nos encontramos con síntomas que crecen y crecen y crecen, que parece mentira que países como por lo menos nosotros acá en Irlanda, los síntomas mentales en un país donde además hay progreso, hay trabajo, hay una economía exitosa, hay muchísimas personas con diferentes trastornos mentales que al final, bueno, terminan desencadenándose porque la sociedad tampoco está preparada para el malestar mental. Por eso habría que pensar en otra sociedad, como hay un libro por allí de una psicoanalista que dice, otra sociedad para la locura. No, tampoco tenemos permiso de volvernos locos en este tiempo. El empuje de la felicidad de la época es entender felicidad como un término que implica el vivir con garantías, el que todo lo puedo, el que nada se me es imposible y que si no lo logro, el único culpable y responsable soy yo. Por eso la sociedad autoexplotada. Entonces, vivir el duelo, vivir la pérdida, que cada vez son más pérdidas, porque en esa lucha de querer ser cada vez mejor, de querer hacer cada vez más, de porque me impongo la idea de que cada vez puedo reinventarme, hacer más cosas, me pierdo. Esa es la primera pérdida. Sí, ese es el primer duelo que empiezo a elaborar. Entonces, la idea es que, fíjate, Lacan dice algo interesantísimo que tiene que ver con el final de análisis. Cuando uno está en ese proceso de final de análisis, cuando el paciente te dice, sí, dice Lacan, cuando un analizante piensa que él es feliz de vivir, es suficiente. Ya es suficiente. Lo lograste. Lograste tu final de análisis. Porque acepta vivir sin garantías. Acepta la vida como es. El que con muchas veces... como viene. Que no lo puedes todo, no lo puedes. Y entonces, bueno, hay que elaborar los duelos. Aquí nos dice Filosofiatus, que por cierto les recomiendo que sigan su cuenta, dice cosificar la felicidad. Wow, interesante. Y es cierto. Muy bien esa frase. Excelente, sí. Bueno, Irene, creo que estamos bien. Ya hemos llegado al final. Sí. Lo que, bueno, un poco creo que aquí hay un mensaje, Julia, que dice, y tampoco hay suficientes especialistas para tratar a toda la gente que en realidad necesita ser tratado psicológica y psiquiátricamente. Bueno, ciertamente, Julia, la gente muchas veces quisiera estudiar algo relacionado a la atención de los problemas, de los síntomas mentales, la salud mental, pero se ponen entre la espada y la pared porque la sociedad te dice lo que tú tienes que estudiar y seguramente el psicólogo o el psicoanalista o incluso el psiquiatra no va a tener los números a final de mes para que tú lo estudies. Entonces a lo mejor hay un deseo de estudiarlo, pero la sociedad no le da la prioridad que tiene que tener la salud mental en nuestro tiempo. La prioridad no para que tú estés bien, no,
sino para atender el malestar, que es diferente de decir, vamos a tener muchos psicólogos para que todos estén felices. No, vamos a que hayan muchos psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras que atiendan el malestar mental. Eso es diferente a decir para que la sociedad esté bien, ¿no? No sabemos si la sociedad quiere estar bien. Lo que sí tenemos que pensar es que necesitamos personas capacitadas, que no es cualquiera que se abre un Instagram y se pone una cosa de emprendimiento, te voy a llevar con los 7 pasos al éxito. Eso no, hay que tener mucho cuidado con eso. Gente que esté capacitada para poder atender algo tan importante como el psiquismo. Entonces, creo que una sociedad tiene que estar preparada para el tiempo que vivimos. Así es. Bueno, yo creo que hemos abordado ya el tema de hoy con muchos interrogantes, con muchas cosas que seguir dando vueltas, que eso es lo interesante, que no todo se dice. Esto es lo interesante de la orientación psicoanalítica, que las preguntas te llevan a más preguntas. Pero bueno, estamos en esa búsqueda. Seguiremos pensando y reflexionando. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo martes, aquí en Subjetividades por Psicólogos Bitácora. Saludos a todos.